Jones. Queridos amigos y queridas amigas, bienvenidos a InfoOpinión. Yo soy María y os voy a presentar el quinto capítulo de este programa. Como siempre, os daré información acerca de la alimentación y algún consejo que otro para que podáis seguir una dieta sana y equilibrada. De esa manera, gozar de una buena salud y darle a tu cuerpo todos los alimentos que necesitas. Vamos con la información. Como he dicho antes, la alimentación sana y equilibrada ayuda a gozar de una buena salud. ¿Qué es la alimentación? Es la ingestión de alimento por parte de los organismos para proveerse de sus necesidades alimenticias, fundamentalmente para conseguir energía y desarrollarse. Variación de la alimentación. En el ser humano, la alimentación de cada persona varía según numerosos factores: gustos, edad, actividad física, medios económicos o disponibilidad de productos en la región en la que habita. La cultura también influye en la alimentación, ya que para productos similares en cada lugar existen diferentes costumbres y tradiciones. ¿Qué es una alimentación saludable? La alimentación saludable es aquella que aporta a cada individuo todos los alimentos necesarios para cubrir sus necesidades nutricionales en las diferentes etapas de la vida: infancia, adolescencia, edad adulta y envejecimiento, y en situación de salud. En caso de presentar síntomas específicos relacionados con la enfermedad o el tratamiento, debes dirigirte al dietista para que te ofrezcan algunas recomendaciones específicas. Cada persona tiene unos requerimientos nutricionales en la función de su edad, sexo, talla, actividad física que desarrolla y estado de salud o enfermedad. Para mantener la salud y prevenir la aparición de muchas enfermedades, hay que seguir un estilo de vida saludable, es decir, hay que elegir una alimentación equilibrada, realizar actividad o ejercicio físico de forma regular, como mínimo caminar al menos 30 minutos al día y evitar fumar y tomar bebidas alcohólicas de alta graduación. Características de la alimentación saludable. Una dieta saludable tiene que reunir las características siguientes. Tiene que ser completa, es decir, debe aportar todos los nutrientes que necesita el organismo: hidratos de carbono, grasas, proteínas, vitaminas, minerales y agua. Tiene que ser equilibrada, los nutrientes deben estar repartidos guardando una proporción entre sí. Así, los hidratos de carbono, el CHO, han de superar entre un 55 y un 60% de las kilocalorías totales al día. Las grasas entre un 25 y un 30% y las proteínas entre un 12 y un 15%. Además, hay que beber de 1,5 litros a 2 litros de agua al día. Tiene que ser suficiente. La cantidad de alimentos ha de ser adecuada para mantener el peso dentro de los rangos de normalidad y en los niños lograr un crecimiento y desarrollo proporcional. Tiene que ser adaptada a la edad, al sexo, a la talla, a la actividad física, al trabajo y estado de salud. Tiene que ser variada. Debe contener diferentes alimentos de cada uno de los grupos: lácteos, frutos, verduras y hortalizas, cereales, legumbres, carnes y aves, pescados, etc. No solo porque con ello será más agradable, sino porque a mayor variedad habrá también una mayor seguridad de garantizar todos los nutrientes necesarios. Cantidad de cada alimento que se debe consumir. El concepto de cantidad está unido al de la ración. Por ración entendemos la cantidad o porción de alimento
adecuada a la medida de un plato normal. También puede ser referencia a una o diversas unidades, huevo, yogur, piezas de fruta, etc. A continuación, os explicaré las recomendaciones generales si presentas poco apetito o algún síntoma específico. Puedes seguir las recomendaciones para esta situación, que luego más adelante del vídeo os explicaré cuáles son las recomendaciones específicas según para qué problema. A diario debemos consumir de 100 a 200 gramos de frutas, una pieza mediana, una taza de cerezas y fresas y 2 rodajas de melón. De 150 a 200 gramos de verdura, un plato de ensalada variada, un plato de verdura cocida, un tomate grande y 2 zanahorias. Debemos consumir una gran cantidad de lácteos al día, de 200 a 250 mililitros de leche o de 200 a 250 de yogur, de 80 a 125 gramos de queso fresco, de 40 a 60 gramos de queso semicurado y 30 gramos de queso curado. Una taza de leche, 2 unidades de yogur, una tarrina pequeña de queso fresco, de 2 a 3 lonchas de queso semicurado y una loncha de queso curado. También debemos consumir 10 mililitros de aceite de oliva, que equivale a una cucharada. También es necesario la ingesta de pan y cereales. Lo ideal es consumir de 40 a 60 gramos de pan, que equivale a 3 a 4 rebanadas o un panecillo. 30 gramos de cereales en el desayuno, que es igual a media taza. 30 gramos de galletas María y si es integral mejor, lo que equivale a 5 o 6 unidades. De forma semanal debemos consumir pasta, arroz, maíz, patata. Lo suyo es consumir de 60 a 80 gramos en seco, lo que es igual a un plato hondo raso, 150 gramos de cocido, mejor integral, y de 150 a 200 gramos de patatas, lo que es lo mismo una patata grande o 2 patatas pequeñas. Legumbres entre 60 y 80 gramos en seco y 150 en cocido, que equivalen a un plato hondo raso de garbanzos, judías, lentejas, etc. Pescado azul entre 150 y 170 gramos, que es igual a un filete. Carnes magras y aves, unos 130 a 150 gramos, o lo que es igual a un filete o cuarto de pollo o conejo. Entre unos 60 a 70 gramos de huevos, o lo que viene a ser lo mismo un huevo. 20-30 gramos de frutos secos, lo que es un puñado o ración individual. Ocasionalmente podemos consumir embutidos, carnes grasas, bollerías, helados y golosinas. Debemos hacer ejercicio físico al menos durante media hora, como caminar, nadar, montar en bicicleta, etc. También debemos tomar entre 200 y 250 mililitros de agua al día. Planning de dieta. En el desayuno podemos consumir leche o yogur, pan, galletas o cereales y una pieza de fruta. A media mañana una infusión, pan, queso o jamón y otra pieza de fruta. En la comida podemos alimentarnos de pasta, patata, arroz o legumbres, carne, pescado o huevos, ensalada o verduras, pan y otra pieza de fruta. En la merienda podemos comer leche o yogur, cereales o galletas y otra pieza de fruta. Y por último, en la cena, ensalada o verdura, carne, pescado o huevos, patatas o arroz, pan y fruta o postre lácteo. Malnutrición y valoración del estado nutricional. Actualmente las enfermedades oncohematológicas son uno de los problemas de salud más prevalentes en el mundo desarrollado, y por ello la investigación tiende a buscar soluciones farmacológicas dirigidas a curar o cronificar dichas enfermedades.
Una de las principales consecuencias de ello es la aparición de la desnutrición en los pacientes, debido a que son sometidos a intensos tratamientos, aunque la aparición de esta malnutrición depende de cada paciente. En el momento del diagnóstico de la enfermedad, muchos ya la presentan. Entre el 35 y 85% de los pacientes puede perder peso desde que inicia el tratamiento si no se realiza una intervención nutricional de manera rápida. Esta pérdida de peso depende del tipo del tumor y de la situación inicial en la que se encuentra el paciente, por lo que volvemos a recalcar la importancia de efectuar un buen soporte nutricional. El objetivo de este vídeo es concienciaros de los problemas que pueden ir apareciendo debidos a una mala nutrición. Factores que influyen en el estado nutricional. Hay pacientes que debido a sus tratamientos y a su situación les puede disminuir su capacidad de alimentación. Su consecuencia es una mala nutrición. Luego explicaremos algunos factores que la causan. Es importante que el diagnóstico se haga de manera precoz para combatir inmediatamente el problema de malnutrición. Es importante que aquellos que sufren este problema tengan una alimentación adecuada para tener una buena nutrición. Las principales causas son cirugía. Los tumores oncohematológicos no se operan, tan solo las complicaciones asociadas que pueden aparecer. En ese caso se pueden generar diferentes síntomas relacionados con el sistema digestivo y en general cada vez que existe una cirugía se produce un incremento de las necesidades nutricionales que puede llevar a pérdida de peso. Quimioterapia. Estos tratamientos provocan una serie de efectos secundarios que dependen del tratamiento que se administra, de la dosis y de la situación individual de cada uno, es decir, de cómo se está preparando para recibir el tratamiento. Además, hay que tener en cuenta que existen algunas células en el organismo que son más sensibles a estos tratamientos. Estas células son las propias del tumor, a las que van dirigidas las quimioterapias, pero también las de las mucosas, las del tracto digestivo, boca, etc., que se inflaman a causa de estos tratamientos. Se llama mucositis. Dependiendo de su grado, esta inflamación puede afectar a la absorción de los alimentos y al ritmo intestinal, además de provocar náuseas, vómitos, llagas en la boca, alteración de los olores y diarrea. Todo ello conduce a que el paciente coma menos cantidad y se produzca una pérdida de peso. Es importante mantener un buen estado nutricional para disminuir las molestias digestivas. Radioterapia. Las alteraciones de los pacientes dependerán de la región irradiada y de la dosis total administrada, por lo que los pacientes que sufrirán mayores síntomas serán los que reciban más dosis de radioterapia o aquellos con acondicionamiento del trasplante de precursores hematopoyéticos (TPH), ya que este acondicionamiento incluye radiación total. También deberíamos sumar a todo esto los efectos que vienen derivados de los tratamientos de la quimioterapia o del propio proceso del TPH. Al igual que en el caso de la quimioterapia, las células que se ven más afectadas son las de las mucosas. Esto además puede afectar a la disminución de la saliva, generando mucha sequedad en la boca y favoreciendo la aparición de infecciones. Como consecuencia de todo ello pueden aparecer alteraciones del gusto y del olfato que, dependiendo del tratamiento y de la persona, pueden mantenerse de manera temporal o indefinida. Otro efecto a consecuencia de este tratamiento es la alteración de la motilidad intestinal.
lo que puede favorecer la aparición de diarrea u obstrucciones. Trasplantes. El TPH es un tratamiento antineoplásico que resulta agresivo también para el tracto digestivo. Consiste en la administración de altas dosis de quimiorradioterapia en la denominada fase de acondicionamiento, seguido de la infusión de células hematopoyéticas. Este proceso genera muchos síntomas que pueden ir desde el cansancio, pérdida de apetito, náuseas, vómitos, dificultad para tragar, disminución de la saliva, mucositis, alteración de los sabores y de los olores. Algunas personas notan un gusto metálico, hasta el aumento del movimiento intestinal, lo que provoca diarrea durante durante un tiempo largo, y en algunas ocasiones obstrucción intestinal. La principal consecuencia es la pérdida de peso. Por ello es importante que para muchos de estos síntomas se realice un soporte nutricional adecuado de manera precoz. En algunos pacientes se pueden dar otros problemas como la enfermedad injerto contra huésped e ICH en sus modalidades aguda o crónica. Quiero decir aguda o crónica, me he equivocado. A ver, los pacientes que reciben este tipo de tratamiento necesitan una evaluación nutricional previa, un seguimiento durante la hospitalización y una reevaluación los 3 meses aproximadamente. Es importante conocer que estos pacientes puedan beneficiarse según sus necesidades y bajo pauta y supervisión del equipo de nutrición de un soporte nutricional especializado. La EICH, que es una complicación del TPH halogénico, puede ser de tipo agudo o crónico. Agudo: puede afectar a la piel, se puede producir descamación en la zona de los pómulos, tronco, planta de los pies y palmas de las manos, el hígado, alteración de la función hepática y el tracto gastrointestinal, diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal. El crónico, ahora vamos a hablar del crónico, es que los signos y síntomas aparecen a partir del tercer mes y consisten en infecciones de repetición, afectación de la piel, de las mucosas, de la zona gastrointestinal, dificultad para tragar, alteraciones del olor, náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea, lo que provoca pérdida de peso hepática y pulmonar. Conclusión: la alimentación es fundamental en el tratamiento de pacientes oncohematológicos. Valoración del estado nutricional. Es importante que sepas si tu estado nutricional se ha visto alterado de alguna manera. Pueden existir algunos signos de alarma que te van a indicar si debes hacer hincapié en algunos puntos de tu dieta. Algunos signos que aparecen por el déficit de nutrientes son energía, pérdida de peso y cansancio, proteínas y grasas. Cuando se produce un consumo de las reservas de las proteínas y grasas del organismo, puede aparecer la caquexia tumoral. La caquexia tumoral es la pérdida de peso involuntaria. Está caracterizada por la pérdida de masa grasa y masa muscular. Debes tener en cuenta que la pérdida de peso es un síntoma de alerta y es muy importante saber cómo detectarlo. A continuación te explicaré una serie de formas para detectar si existe o no alarma nutricional. Para ello te voy a proponer 3 preguntas con las que se puede determinar si existe la posibilidad de presentar o no malnutrición. Normalmente estas preguntas se suelen hacer en una consulta.
las cuales son los pacientes los que las contestan, pero tú también puedes contestarlas en los comentarios o en el correo electrónico, que como siempre os lo recordaré al final del vídeo. Las preguntas son las siguientes. ¿Has perdido más de 5 kilos sin intención en los últimos 6 meses? ¿Sí o no? ¿Has disminuido tu ingesta últimamente? ¿Sí o no? ¿Has disminuido tu actividad física habitual? ¿Sí o no? Si 2 de las preguntas son afirmativas, te encuentras en riesgo de malnutrición, por lo que se ha de realizar la valoración global subjetiva generada por el paciente VGS-GP para dictaminar cuál es el estado nutricional en este momento. En este tipo de evaluaciones, el profesional sanitario recoge toda la información relativa a la alimentación durante el último mes y a la actividad que realiza. Toda esta información dará a conocer los síntomas que padece, y si tiene problemas para alimentarse. En suma, permite valorar el estado nutricional. Esta valoración es la más utilizada, particularmente la versión generada por el paciente, ya que está adaptada. Tiene en cuenta la pérdida de peso en el tiempo, el tratamiento seguido y la sintomatología. Es necesario repetir semanalmente este cuestionario si el paciente está desnutrido o en situación de riesgo. Valoración de la composición corporal. Dentro de la misma valoración también se tienen en cuenta las medidas antropométricas, medidas de la composición corporal. Son mediciones fáciles de obtener y muy fiables. Se usan aparatos sencillos con técnicas con técnicas poco invasivas y rápidas, por lo que su uso está muy extendido. No obstante, en algunos casos, como en aquellas personas que tienen retención de líquidos, lo que son edemas, los resultados pueden resultar falseados. El peso y la talla son los principales parámetros que nos encontramos en este grupo. Con ello obtenemos el llamado índice de masa corporal, IMC, que se obtiene dividiendo el peso en kilos por el cuadrado de la talla en metros. El peso es un marcador, pero no el único, ya que puede resultar impreciso. Sin embargo, podemos utilizarlo como medida de control durante el periodo entre las consultas, teniendo siempre en cuenta que existen muchos factores que pueden influir en su alteración: mayor o menor número de deposiciones, ingesta de líquidos, etc. Ya sabemos que es clave conocer si se ha ganado o se ha perdido peso, pero el peso no siempre es un buen indicador de la evolución nutricional del paciente, puesto que puede estar falseando en el caso de retención de líquidos. Disponemos de algunas técnicas para poder medir la masa grasa y la cantidad de agua corporal. Para medir la masa grasa usamos el lipocalibre, con el que medimos los diferentes pliegues cutáneos. El más utilizado es el pliegue tricipal, en la parte posterior del brazo, siempre del brazo no dominante. Por otro lado, si deseamos unas medidas más exactas de la composición corporal, existen métodos para realizarlas de forma no invasiva, como la impedancia bioeléctrica. En cuanto a las medidas de laboratorio, podemos medir las proteínas plasmáticas, tales como la albúmina y la prealbúmina. Valoración del estado nutricional. Es importante que sepas si tu estado nutricional se ha visto alterado de alguna manera.
Pueden existir algunos signos de alarma que te van a indicar si debes hacer hincapié en algunos puntos de tu dieta. Algunos signos que aparecen por el déficit de nutrientes son energía, pérdida de peso y cansancio, proteínas y grasas. Cuando se produce un consumo de las reservas de las proteínas y grasas del organismo, puede aparecer la caquexia tumoral. La caquexia tumoral es la pérdida de peso involuntaria. Está caracterizada por la pérdida de masa grasa y masa muscular. Debes tener en cuenta que la pérdida de peso es un síntoma de alerta y es muy importante saber cómo detectarlo. A continuación te explicaré una serie de formas para detectar si existe o no alarma nutricional. Para ello te voy a proponer 3 preguntas con las que se puede determinar si existe la posibilidad de presentar o no malnutrición. Normalmente estas preguntas se suelen hacer en una consulta, las cuales son los pacientes los que las contestan, pero tú también puedes contestarlas en los comentarios o en el correo electrónico, que como siempre os lo recordaré al final del vídeo. Las preguntas son las siguientes. ¿Has perdido más de 5 kilos sin intención en los últimos 6 meses? ¿Sí o no? ¿Has disminuido tu ingesta últimamente? ¿Sí o no? ¿Has disminuido tu actividad física habitual? ¿Sí o no? Si 2 de las preguntas son afirmativas, te encuentras en riesgo de malnutrición, por lo que se ha de realizar la valoración global subjetiva generada por el paciente VGS-GP para dictaminar cuál es el estado nutricional en este momento. En este tipo de evaluaciones, el profesional sanitario recoge toda la información relativa a la alimentación durante el último mes y a la actividad que realiza. Toda esta información dará a conocer los síntomas que padece y si tiene problemas para alimentarse. En suma, permite valorar el estado nutricional. Esta valoración es la más utilizada, particularmente la versión generada por el paciente, ya que está adaptada. Tiene en cuenta la pérdida de peso en el tiempo, el tratamiento seguido y la sintomatología. Es necesario repetir semanalmente este cuestionario si el paciente está desnutrido o en situación de riesgo. Valoración del estado funcional. El estado funcional del paciente puede ser valorado a través de diferentes pruebas físicas, como la fuerza de prensión de la mano, dinamometría, o a través de diferentes escalas como ECO-GPS, Performance Status, validada por la OMS, a través de algunas escalas específicas que miden la capacidad funcional. A continuación os daré un formulario que podéis contestar de forma anónima, en ese caso en la parte del nombre y apellidos. Si lo preferís podéis poner un apodo. Aún así, este tipo de formularios se hacen a pacientes en la vida real. Nombre y apellidos, edad en años, fecha, peso actual en kilos, peso hace 3 meses en kilos, talla en centímetros, peso habitual en kilos, alimentación respecto a hace un mes, como más, como igual, como menos, tipo de alimentos, dieta normal, pocos sólidos, solo líquidos, solo preparados nutricionales o muy poco. Dificultad para alimentarse, sí o no. Si la respuesta es sí, señala cuáles de los siguientes problemas presentas: falta de apetito, ganas de vomitar, vómitos, estreñimiento, diarrea, olores desagradables, los alimentos no tienen sabor, sabores desagradables,
me siento lleno o llena enseguida, dificultades para tragar, problemas dentales, dolor y dónde o depresión. La otra parte del formulario es la que rellenan los médicos. Albúmina antes del tratamiento oncológico, gramos por decilitros. Prealbúmina tras el tratamiento oncológico, miligramos en decilitros. Enfermedades, tratamiento oncológico, exploración física, pérdida de tejido adiposo sí y el grado o no, pérdida de masa muscular sí y el grado o no, edemas y o ascitis sí y el grado o no, úlceras por presión sí o no. Teniendo en cuenta el formulario podremos analizar nuestra nutrición y realizar una evaluación final. Aquí os dejo un cuadro para que vosotros podáis analizar la vuestra. Recomendaciones generales. Recomendaciones que hay que tener en cuenta para seguir una alimentación y estilo de vida saludable. Consume diariamente 5 raciones de frutas o verduras frescas. Incluye una pieza de fruta con alto contenido en vitamina C, naranja, mandarina, pomelo, kiwi, fresa, y una ración de verduras crudas como ensalada, gazpacho, etc. Usa preferentemente el aceite de oliva virgen extra para cocinar y aliñar. Cocina en olla a presión, horno o microondas y evita los rebozados y los guisos con muchas grasas y aceite. Modera el consumo de grasas de origen animal como la mantequilla, la nata, el tocino, etc. Embutidos y alimentos precocinados que las contengan. Consume con mayor frecuencia pescado y aves que carne. Elige carnes magras como el jamón, lomo o solomillo, tanto de cerdo como de ternera. Toma pescados azules al menos 2 veces por semana. Elige alimentos frescos o congelados integrales cuando sea posible y limita los precocinados, ahumados y salazones. Reduce el consumo de azúcar como dulces, bollería industrial y refrescos azucarados. Si tienes sobrepeso u obesidad, toma la leche y los derivados semidesnatados o desnatados. Toma entre 2 y 2 litros y medio de agua de líquido al día. Los líquidos más recomendables son el agua, las infusiones, los caldos desgrasados y los zumos naturales. Utiliza la sal con moderación, sustitúyela por otros condimentos como el vinagre, el limón y diferentes especias para aumentar el sabor. Limita el consumo de alcohol a una copa de vino, cerveza o sidra al día. Si eres mujer y si eres hombre, no más de 2 copas al día. Come despacio, masticando bien y no realices otras actividades al mismo tiempo como leer, ver la televisión, etc. Si es posible, come en compañía. Planifica la compra periódicamente y adáptala a las elaboraciones de los menús. Elige alimentos propios de cada estación y almacénalos adecuadamente en lugares frescos y secos. La pasta, el arroz, legumbres, etc. En frigoríficos, verduras y frutas frescas, lácteos, huevos, carnes, pescados o en congelador para conservar más tiempo los crudos y cocidos. Consulta el etiquetado que acompaña a los alimentos. Es un medio muy útil para conocer el contenido en sustancias nutritivas. Evita los alimentos con alto contenido en azúcar, grasas saturadas, grasas trans o hidrogenadas y aceites de palma, palmiste y coco que se encuentran principalmente en la bollería industrial, en los aperitivos salados y en algunos productos precocinados. No olvides que comer es un placer al que no se debe renunciar porque además contribuye a mantener una buena salud mental
y a mejorar el estado de ánimo. Toma el sol diariamente sin excederte y con crema de protección solar, porque sus rayos son una excelente fuente de vitamina D. Camina diariamente en tus desplazamientos, sube escaleras, etc. Además, si es posible, realiza ejercicio físico durante 30 a 45 minutos diarios, 3 días por semana de forma regular, como montar en bici, natación, clases colectivas de gimnasia, etc. Evita tomar suplementos vitamínicos y proteicos sin la supervisión y el consejo de tu equipo sanitario. Si tengo poco apetito y me cuesta comer, ¿qué puedo hacer? El consumo insuficiente de alimentos, bien por la falta de apetito, bien por dificultad al tragar o masticar, etc., junto con el aumento de las necesidades nutricionales, pueden condicionar la aparición de malnutrición que se asocia a una mayor frecuencia de complicaciones derivadas de la propia enfermedad o de los tratamientos y que puede conducir a un empeoramiento de la calidad de vida. Para conseguir un consumo suficiente de alimentos, ten en cuenta los consejos siguientes. Aumenta el número de comidas a lo largo del día. Procura comer poco y frecuentemente. Es la mejor opción porque tratar de incrementar la cantidad de comida en una sola toma es más difícil de lograr y se tolera peor. Además, puede aparecer sensación de pesadez, digestiones más lentas, molestias abdominales, náuseas, etc. Ten siempre a mano alimentos apetecibles y de fácil consumo para comer entre horas, frutos secos, galletas, bollería casera, etc. Si no consigues comer una mayor cantidad de alimentos, modifica la forma de cocinar según las recomendaciones que te explicaré a continuación. Evita el consumo de alimentos desnatados, light o bajos en calorías. Aumenta el aporte de calorías. Crema de leche y nata líquida, aceite o mantequilla, salsas, rebozados y empanados, sofritos y picatostes de pan frito, frutas y frutos secos troceados o molidos, galletas, azúcar, miel, mermelada, cacao en polvo y chocolate. Aumenta el aporte de calorías y proteínas con leche, yogur, queso, huevo, carne y pescado. Y bueno, ahora os voy a dar un ejemplo de menú. En el desayuno, café con leche más una cucharada sopera de leche en polvo, bizcocho casero con frutos secos. A media mañana, un yogur mezclado con cereales y una pieza de fruta. En la comida, espinacas con bechamel, pasas y piñones, pechuga de pollo empanada con champiñones, pan y fruta fresca. En la merienda, flan de huevo. En la cena, hamburguesa de atún acompañada de pimientos y puré de patata, espeso mezclado con queso fundido y clara de huevo. Pan y fruta, recomendaciones dietéticas específicas. El pan y la fruta es para la cena, para el postre y de acompañamiento. Recomendaciones dietéticas específicas. Xerostomía, sequedad en la boca. La xerostomía, más conocida como la sensación de boca seca, se debe a que se produce muy poca saliva. La saliva tiene funciones protectoras en la boca y es necesaria para percibir el sabor y tragar fácilmente. Los efectos que puede provocar son mal aliento, disminución de la capacidad de apreciar sabores en los alimentos, dificultad para masticar, tragar y hablar, lengua inflamada y con fisuras, labios agrietados, caries e infecciones bucales.
A continuación os daré algunos consejos higiénico-sanitarios. Realizar ejercicios frecuentes de estimulación masticatoria, por ejemplo, mascar chicle. Cuida rigurosamente la higiene bucal, cepíllate los dientes, encías y lengua antes y después de cada comida y realiza enjuagues con agua o colutorio sin alcohol para evitar las caries dentales y estimular la salivación. Usa algún producto hidratante como la vaselina y el cacao para mantener los labios húmedos. Puedes emplear sustitutivos de la saliva como el agua y saliva artificial. En las farmacias puedes encontrar dentífricos específicos y otros productos indicados para el tratamiento de la xerostomía, pero sigue siempre los consejos de tu equipo sanitario. Evita el alcohol, la cafeína y el tabaco en exceso. También tenéis consejos dietéticos como estos. Evita alimentos muy secos como las galletas, los frutos secos y los muy fibrosos como las carnes duras. Evita alimentos picantes y muy condimentados, así como los aceitosos y espesos que puedan dar sensación de pastosidad en la boca. Toma alimentos de consistencia blanda como purés, cremas, caldos, sorbetes granizados, batidos helados, zumos, natillas, yogur. Cocina platos jugosos como guisados, asados, hervido al vapor. Evita cocinar a la plancha y las frituras. Aumenta el consumo de líquidos de 2 a 3 litros a lo largo del día y durante las comidas en pequeños sorbos. Realiza entre 5 y 6 comidas al día. Para aumentar la salivación, chupa hielo y caramelos, mastica chicles, sabores ácidos sin azúcar. Usa aliños con limón o vinagre. Emplea alimentos ácidos como el limón, la naranja, el kiwi, en forma de zumos, limonadas, sorbetes y helados. Toma los alimentos a temperatura ambiente, evitando los muy calientes y los muy fríos. Náuseas y vómitos. La náusea es una desagradable sensación de malestar o de estómago revuelto que puede terminar con la necesidad urgente de vomitar. El vómito es la expulsión del contenido del estómago y aquí tienes más consejos higiénicos sanitarios. No te acuestes inmediatamente después de las comidas, descansa sentado. Usa ropa holgada que no comprima la zona abdominal. Evita sabores desagradables realizando enjuagues después de las comidas y usa caramelos de menta. Si tienes náuseas o vómitos a primera hora del día, desayuna alimentos secos como tostadas o galletas. Si vomitas de forma repetida, primero bebe líquidos, zumos azucarados, infusiones, caldos a pequeños sorbos. Si pasado un tiempo ves que los toleras, podrás empezar a introducir progresivamente en pequeñas cantidades purés de verduras o patata, batidos y finalmente carnes y pescados. Existen fármacos antieméticos que pueden disminuir estos síntomas. Se pueden usar solos o combinados, pero es muy importante tomar correctamente la medicación recetada. Mantener una buena higiene bucal, lavarse los dientes y utilizar colutorios bucales después de cada vómito. A continuación os daré consejos dietéticos. Realiza comidas pequeñas y frecuentes cada 2 o 3 horas. Mastica bien la comida y come despacio. Come en un ambiente tranquilo y agradable.
Toma los alimentos fríos o a temperatura ambiente, ya que se toleran mejor que los calientes. Evita olores fuertes y desagradables. Evita los alimentos grasos, ácidos como zumos de cítricos, aderezos con vinagre, muy condimentados, alimentos de difícil digestión como legumbres enteras y los derivados, y batidos de la leche entera. Consume cocciones ligeras, al vapor, hervido, al horno, microondas, empleando condimentos como la canela, menta, hinojo, tomillo, albahaca y laurel. Consume alimentos de bajo contenido en grasa como carne de pavo y pollo, lácteos desnatados y pescados blancos. No tomes líquidos durante las comidas. Aumenta el consumo de líquidos fuera de las comidas y a pequeños sorbos. Las infusiones de manzanilla, menta, anís y azahar después de las comidas ayudan a realizar la digestión, al igual que pequeños sorbos de bebidas carbonatadas como la cola o el agua con gas. Mucositis. La mucositis es la inflamación de la mucosa oral. Dificulta la alimentación por la aparición de llagas en boca y garganta y puede ser causa de infecciones. Los síntomas más comunes que puede ocasionar son dolor al tragar, dificultad de apreciar olores, heridas en el aparato digestivo y mal aliento. Estos son los consejos higiénico-sanitarios para combatir este problema. Mantén una buena higiene bucal y realiza abundantes enjuagues con agua, infusiones como manzanilla, tomillo o salvia o bicarbonato. Pregunta a tu equipo sanitario por enjuagues bucales para calmar las molestias. Para evitar irritaciones y molestias, emplea dentífricos suaves, hilo dental, enjuagues sin alcohol y cepillos de dientes especiales. Come despacio. Tómate el tiempo necesario para comer. Puede ser una buena estrategia tomar la medicación analgésica media hora antes de las comidas. Y los siguientes consejos son los consejos dietéticos. Realiza comidas poco abundantes y frecuentes cada 2 o 3 horas en pequeños bocados y masticando bien la comida. Toma los alimentos a temperatura ambiente o fríos para disminuir el dolor. Evita los alimentos que se peguen al paladar como el pan de molde, el puré de patata, alimentos secos como galletas, frutos secos, biscotes, especias fuertes como la pimienta, sabores ácidos como el limón y el kiwi, amargos, muy dulces o muy salados. Usa salsas como la nata, el aceite de oliva, mantequilla para conseguir una consistencia adecuada o de fácil deglución. Bebe agua durante todo el día, entre 2 o 3 litros al día, evitando las bebidas alcohólicas e irritantes. Si prefieres las bebidas carbonatadas, quítales el gas. Para ingerir alimentos líquidos puedes utilizar una pajita. Prepara batidos a base de leche, yogur o nata líquida y frutas no ácidas, como la pera, la manzana o el melocotón. Para triturar los alimentos se aconseja el uso de batidoras, pasapurés y licuadoras, incorporándoles mantequilla, nata o aceite de oliva para dar una textura cremosa. Para poder ingerir mejor y disminuir el dolor, antes de las comidas pasa por tu boca agua muy fría o hielo triturado. Estreñimiento. Es un problema muy común en las personas que reciben tratamiento para el cáncer. A causa del movimiento lento de heces por el intestino grueso,
Estas se vuelven secas y duras, dando como resultado dificultad y dolor en su eliminación. Este síntoma puede agravarse por diversas razones, como escasa ingesta de líquidos, bajo consumo de fibra, inactividad física y determinados fármacos. Ahora os mostraré una serie de consejos para solucionar este problema. Consejos higiénico-sanitarios. Realizar ejercicio favorece el movimiento del intestino. Caminar media hora diaria puede ayudar. Procura tener un horario bastante fijo para ir al baño. Dale al hecho de evacuar con regularidad la importancia que merece. Puede ser necesarios suplementos de fibra, laxantes, enemas o supositorios, pero antes de usarlos debes consultar a tu equipo sanitario, sobre todo si no has tenido ninguna deposición durante más de 3 días. En pacientes encamados puede ser útil realizar suaves masajes rotatorios en el abdomen en el sentido del reloj. Consejos dietéticos. Toma alimentos con alto contenido en fibra como pan y cereales integrales, frutos secos, legumbres, frutas con piel, verduras y hortalizas crudas. Se deben incorporar de manera gradual para minimizar las molestias digestivas y siempre acompañados de un buen aporte de líquidos. Se puede añadir muesli o salvado a los cereales del desayuno, sopas o guisos para aumentar el contenido en fibra de los platos. Aumenta el consumo de líquidos de 2 a 3 litros al día en forma de agua, zumos naturales, infusiones, agua de limón, etc. En ayunas se puede tomar un vaso de agua, zumo de naranja sin colar, 2 kiwis o de 2 a 3 ciruelas pasas ablandadas en agua. Para reducir la formación de gases, se aconseja tomar infusiones de hierbas aromáticas como el comino, el anís y el hinojo. Cocina preferiblemente al vapor, al horno, a la plancha, a la parrilla o hervido. Evita los condimentos fuertes como pimientas y guindillas. Utiliza aceite de oliva virgen para cocinar y aliñar preferiblemente aceite crudo. Evita colar los purés de verduras o legumbres y los zumos de frutas. Siempre que puedas, toma la fruta fresca y con piel preferiblemente y las verduras crudas o poco cocidas. Evita alimentos astringentes como el membrillo, té, vino tinto, manzana o canela. Utilizar lácteos enriquecidos en fibra. Diarrea. Es un síntoma que puede responder a varias causas. Enfermedad, quimioterapia en la zona abdominal o cirugías de extirpación estomacal o intestinal. Se caracteriza porque se producen heces líquidas y en mayor número y volumen de lo habitual, debido a que los alimentos pasan rápidamente a los intestinos de manera que no pueden absorberse bien los minerales, las vitaminas y el agua. Puede presentar diferentes grados de intensidad. Para controlarla es muy importante mantener una dieta progresiva, pasando de retirar toda la comida en casos muy graves que pueden precisar incluso ingreso hospitalario, a una dieta líquida, una dieta de fácil digestión y una dieta normal según la tolerancia. Se aconseja que después de cada deposición hay que realizar los cuidados oportunos como el lavado y secado de la zona anal. Lávate bien las manos después de ir al baño.
Consulta con tu médico si se trata de una diarrea importante y la posibilidad de tomar un antidiarreico. Informa a tu médico de la medicación que estés tomando si fuera el caso, puesto que hay algunos que pueden agravar la diarrea. La dieta líquida sirve para mantener una correcta hidratación, ya que durante los episodios de diarreas se pierde una gran cantidad de agua y minerales. Consiste en beber líquidos repartidos en pequeñas dosis: agua, infusiones suaves como la manzanilla, polé o la tila, limonada alcalina, soluciones hidratantes, bebidas isotónicas, caldos desgrasados de arroz o zanahoria y zumos de manzana o zanahoria sin pulpa, diluidos y poco azucarados. Cuando hayan disminuido las deposiciones, puedes empezar a tomar alimentos de fácil digestión como el puré de manzana, puré de patata y zanahoria, arroz hervido, pescado blanco o pollo hervido. Progresa con la alimentación conforme mejoren las deposiciones: membrillo, fruta cocida, galletas, tortilla a la francesa o huevo duro o jamón cocido. Cambia la leche por leche sin lactosa. Si la toleras bien, incorpora otros lácteos como el yogur y queso fresco. Cocina los alimentos con poca grasa, al vapor, hervidos, al horno, a la plancha o microondas. Toma más líquidos de lo habitual, en pequeñas cantidades y con mayor frecuencia. Realiza comidas frecuentes, entre 5 y 6 comidas al día y en pequeña cantidad. Evita alimentos ricos en fibras como cereales integrales, frutos secos, verduras, legumbres, fruta cruda y con piel. Carnes duras y fibrosas, grasos como embutidos, fritos, productos de pastelería, aguacate, especias irritantes picantes, café y té, alcohol, zumos ácidos, bebidas con gas y chocolate. La temperatura de los alimentos debe ser preferiblemente templada. En cuanto la diarrea se alivie, regresa lentamente a tu alimentación habitual. A veces es recomendable tomar bebidas isotónicas ricas en minerales. Anorexia, pérdida de apetito. Es un problema muy común provocado por diversas enfermedades, tratamientos, efectos secundarios y el estado de ánimo. Se suele acompañar de una pérdida de peso y carencia de proteínas. Dado que el consumo de alimentos es insuficiente y los requerimientos nutricionales son mayores, la anorexia puede condicionar la aparición de malnutrición, asociada con una mayor frecuencia de complicaciones y empeoramiento de la calidad de vida. Antes de seguir, os diré algo muy importante, un dato muy importante, ¿vale? El dato es que nunca se debe confundir una anorexia normal, que como he dicho antes es un síntoma de enfermedad que consiste en la pérdida de apetito, con la anorexia nerviosa. La anorexia nerviosa es otro tipo de enfermedad que luego después, según va avanzando el vídeo, ya veremos lo que es la anorexia nerviosa. Y a continuación nos dejaré algunos consejos para combatir la anorexia, que como he dicho antes es un síntoma por algún tipo de enfermedad. No lo vayamos a confundir por la anorexia nerviosa. Consejos higiénico-sanitarios. Camina unos minutos
antes de las comidas puede estimularte el apetito. Consulta a tu médico la posibilidad de usar suplementos nutricionales. Existen medicamentos que agravan la anorexia, por eso es muy importante que solo comuniques a tu nutricionista sobre los medicamentos que estás tomando si fuera el caso. Procura que las comidas no desprendan olores ni gustos fuertes. Intenta mantenerte fuera de la cocina. Consejos dietéticos. Procura variar los alimentos que tomas cuidando su preparación y su presentación para conseguir una apariencia atractiva con diferentes texturas y colores. Experimenta con nuevas recetas, sabores y especias. Realiza varias comidas al día y en pequeñas cantidades, aprovechando las horas en que se tiene más apetito. Ten siempre a mano para comer entre horas alimentos apetecibles de fácil consumo, frutos secos, galletas, bollería casera, etc. Toma al menos 2 litros de líquidos al día, pero procurando no beber durante las comidas para evitar que el líquido te sacie y comas menos. Tomar limonada o zumos ácidos puede estimular el apetito antes de comer. Sírvete la comida en un ambiente tranquilo y agradable, acompañado de algún familiar o amigo. Si estás en compañía, come haciendo otra cosa que te distraiga, como escuchar la radio o ver la televisión. Puede ser práctico combinar el primer plato y el segundo en uno solo. Existen formas de enriquecer la dieta con un extra de calorías sin elevar demasiado la cantidad a ingerir. Añade a sopas, cremas, purés, guisos o salsas nata, leche, mantequilla, aceite, frutos secos triturados o clara de huevo. Añade a los postres batidos, miel, nata, leche, cereales triturados, mermelada, cacao, chocolate, galletas y azúcar. Diluye los platos con leche o nata en lugar de agua. Incorpora una cucharada de leche en polvo a cada vaso de leche. Incorpora salsas como mayonesa, bechamel, tomate frito a los primeros y segundos platos. Saltea las verduras con sofritos, jamón o bacon. Reboza o empana las verduras, carnes o pescados con huevo, leche y pan rallado. Disgeusia, alteración del gusto. La disgeusia es la pérdida del sentido del gusto que ocasiona una modificación del sabor y del olor de los alimentos. Es un trastorno muy frecuente durante el tratamiento con quimioterapia y radioterapia. Como consecuencia de ello, se puede notar que los sabores están disminuidos, potenciados o alterados. Estos son los consejos a seguir para combatir este problema. Higiénico-sanitarios. Mantén una buena higiene bucal para evitar regustos desagradables. Dietéticos. Escoge comidas con buena apariencia y olor. Si te desagrada mucho el olor, es mejor que no seas tú quien cocine y que no entres en la cocina mientras se prepara la comida. Procura comer en sitios agradables, bien ventilados y sin olores. Los hervidos desprenden menos olor que los cocinados a la plancha u horno. Si se usan estas cocciones, se deberá airear el alimento antes de servirlo y consumirlo. Los alimentos fríos o a temperatura ambiente desprenden menos olor que los calientes. Si se toman muy fríos, perderán todo el sabor. Es aconsejable cocinar con condimentos suaves
como menta, albahaca, orégano, romero, tomillo, laurel, hinojo o zumos cítricos. Come a las horas en que más apetito tengas y toma los alimentos que mejor toleres y aceptes, aunque los repitas y varíes un poco. Si al consumir ciertos tipos de carnes aprecias un sabor metálico, puedes sustituirlos por otros alimentos proteicos como conejo, aves, pescado o huevos. Puedes enmascarar alimentos poco apetecibles dándoles forma de purés o cremas, o bien macerarlos en zumos de cítricos, salsas agridulces, vino o especias. Evita alimentos de sabores u olores fuertes como el café, la coliflor, ciertas carnes, espárragos y ciertos pescados. Son más apreciados los sabores dulces y salados, por lo que es aconsejable que pongas más sal o azúcar en las comidas siempre que no lo tengas contraindicado. Sustituye los cubiertos habituales por los de plástico. Puedes tomar infusiones, caramelos o chicles sin azúcar, ya que te pueden ayudar a evitar el mal sabor en la boca. Si el sabor del agua te resulta desagradable, puedes añadir unas gotas de limón o zumo de fruta. Disfagia. Dificultad para tragar. La disfagia es la dificultad al tragar alimentos sólidos, líquidos o ambos. La modificación de la consistencia de los alimentos y de los líquidos le ayudará a tragar mejor y prevenir la desnutrición. Es importante adecuar la consistencia líquida, néctar, miel, pudín y sólida y el volumen de las comidas, cucharilla de café, de postre y cuchara sopera, para conseguir tragar con facilidad y sin complicaciones. Estos son los consejos para solucionar los problemas de disfagia higiénico-sanitarios. En las farmacias puedes encontrar espesantes comerciales, agua gelificada, útiles en la disfagia a líquidos, y alimentación básica para adultos, útiles en la disfagia a sólidos. Si puedes, come por ti mismo, supervisado por algún familiar o cuidador. Come en ambientes tranquilos y relajados, evitando distracciones y estando bien despierto. Mantén una adecuada higiene bucal, sobre todo después de todas las comidas. La posición más adecuada para realizar las comidas es sentado, con la espalda recta, los pies apoyados en el suelo y la cabeza flexionada hacia el pecho. En caso de estar encamado, hay que levantar el cabecero de la cama. Puedes colocar cojines o almohadas para corregir la postura. Evita acostarte después de las comidas. Después de comer, mantente incorporado media hora. Asegúrate de que no quedan restos de comida en la boca al terminar de comer. Si antes, durante o después de tragar presentas tos, cambios en el tono de voz, te queda algo de alimento en la boca o en la garganta, o te atragantas al comer, consúltalo con tu médico, ya que es posible que tu alimentación necesite una adaptación más personalizada. Consejos dietéticos. Modifica la consistencia de los alimentos y las bebidas según las necesidades. Los sólidos triturados reducen los problemas para tragar. Come despacio, no tomes una nueva cucharada hasta que hayas tragado la anterior. Realiza entre 5 y 6 comidas al día en pequeñas tomas.
frecuentes y enriquecidas. Bebe 2 litros de líquidos al día, como agua, lácteos, caldos, infusiones o zumos. Los alimentos fríos o calientes se tragan mejor que tibios. Si tienes sequedad en la boca, es aconsejable que tomes agua fría y alimentos o bebidas ácidos, como cítricos, vinagretas, para estimular la secreción de la saliva. Si tienes exceso de secreción de la saliva, se aconseja que evites los alimentos dulces y ácidos. Evita mezclar diferentes texturas como sopa con fideos, leche con cereales o alimentos secos, galletas, frutos secos, patatas, chips, pan tostado o pegajosos, quesitos, purés de patatas muy espesos, arroz con leche. Ablanda los alimentos con caldos, agua y leche. Si los trituras, retira las pepitas, huesos, pieles o espinas. Intenta conseguir una textura uniforme que te permita una adecuada deglución. Asegura la ingesta de comidas completas. La opción de plato único es válida, siempre que se represente el primer y segundo plato. Han de estar presentes verduras, fécula como la patata o arroz o pasta, y proteínas como carne, pescado o huevo en los purés de la comida y la cena. Añade un chorro de aceite de oliva al finalizar la preparación del puré. Existe la posibilidad de utilizar la alimentación básica adaptada para asegurar el aporte nutritivo de la preparación, facilitar la manipulación y conseguir una textura homogénea. Se recomienda que los platos no superen los 250-300 mililitros de volumen. Neutropenia. La neutropenia es una disminución de neutrófilos en la sangre. Los neutrófilos son el principal sistema de defensa celular del cuerpo humano, de manera que su descenso aumenta el riesgo de sufrir una infección. Los síntomas más comunes son la fiebre, escalofríos y malestar, debilidad y fatiga, úlceras bucales en los labios, encías y faringe, tos o falta de aire, lo que es la disnea. Existen distintos tipos de neutropenia según el número de neutrófilos. Neutropenia leve, más de 500 neutrófilos por microlitro de sangre. Generalmente no requiere tratamiento ni presenta síntomas. Neutropenia grave, menos de 500 neutrófilos por microlitro de sangre. En este caso es más fácil de contraer enfermedades por la falta de defensas en el organismo. Los pacientes sometidos a un trasplante de precursores hematopoyéticos pueden experimentar también un periodo variable de neutropenia, vómitos y diarrea. Esta situación provoca que coman menos y absorban peor los alimentos, lo que ocasiona una reducción de peso corporal y una mayor facilidad para sufrir infecciones. Se han de cumplir las recomendaciones dadas para prevenir la transmisión de infecciones. Dieta de baja carga bacteriana o bacteriológica. Cuando disminuyen las defensas y la capacidad de combatir las infecciones, es importante seguir una dieta baja de carga bacteriana. Las infecciones o intoxicaciones de origen alimentario pueden ocasionar náuseas, vómitos y diarrea, lo que agravaría la pérdida de peso y afectaría negativamente el estado nutricional. Consejos sobre la seguridad de los alimentos. En la compra de alimentos, comprueba la fecha de caducidad en los alimentos
perecederos. El alimento debe consumirse antes de dicha fecha. No compres productos con envases dañados o latas abolladas. Coloca los alimentos crudos separados de los preparados para comer en tu bolsa de la compra. Trata de comprar alimentos congelados al final de la compra y utiliza una bolsa de frío si es posible. Transfiere los alimentos a un congelador tan pronto como sea posible. No permitas que se descongelen los alimentos congelados a menos que vayas a cocinar o comer de inmediato. No compres embutidos al corte en la charcutería o carnicería. Compra envasado al vacío o carnes cocidas envasadas. No compres alimentos de venta libre o comas en los buffets de ensaladas. Evita alimentos sin envolver para escoger y mezclar. Ejemplo, dulces en tiendas de golosinas. Compra al vacío los alimentos envasados y empaquetados individualmente. Almacenamiento de alimentos. La temperatura del frigorífico debe estar entre 0 grados y 5 grados centígrados. La temperatura del congelador debe ser a 18 grados bajo cero o menos. Evita el contacto entre alimentos crudos y cocinados. La carne, cubrir o alimentos que se están descongelando pueden contaminar otros alimentos con bacterias. Quería decir la carne cruda. Sí, la carne cruda. Por lo tanto, asegúrate de que están correctamente almacenados en el frigorífico, con los alimentos cocinados siempre por encima de los alimentos crudos. No vuelvas a congelar los alimentos descongelados y asegura que todos los alimentos congelados se descongelan en el frigorífico y no goteen sobre otros alimentos. Guarda los huevos en la nevera en sus cajas. Preparación de alimentos. Lávate las manos con agua tibia y jabón y cúbrete los cortes y heridas antes de manipular el alimento. Esto es importante para cualquier persona que prepara su comida. Sécate las manos con una toalla, no con el trapo de la cocina. Desinfecta los paños de cocina y las esponjas a diario y cámbialos con regularidad. Desinfecta las superficies de trabajo con frecuencia, especialmente después de preparar carnes y aves crudas. Mientras manipules alimentos, evita toser, estornudar o tocarte la cara, pelo o nariz. Prepara y sirve las comidas inmediatamente antes de su consumo y desecha los restos de otras comidas. Tras el uso del VC, cambio de pañales o manipulación de animales, es necesario que te laves las manos y te limpies las uñas con un cepillo personal. También puedes usar guantes de látex. Usa utensilios diferentes para alimentos crudos y cocidos. Por ejemplo, debes usar un tablero separado y un cuchillo para la carne cruda. Las tablas de cortar de plástico son las más higiénicas. Asegúrate de que se lavan y desinfectan después de cada uso y se sustituye con regularidad. Deja que la vajilla y cubiertos se escurran para secarse si es posible o utiliza un lavavajillas. Limpia el tablero de escurrido o drenaje con frecuencia con desinfectante. Limpia la parte superior de todas las latas y botellas antes de abrirlas. Mantén a las mascotas y las bandejas de basura fuera de la cocina. Lávate las manos después del contacto con animales domésticos o bandejas de arena. ¿Cómo cocinar los alimentos? Asegúrate de que la comida está bien cocida. La temperatura en el medio de los alimentos debe estar encima de los 75 grados centígrados.
Utiliza un termómetro de cocina para medir la temperatura. Sigue cuidadosamente las instrucciones de cocinado. Las piezas grandes de carne o las aves de corral grandes necesitan un cuidado especial para asegurarse de que el centro está bien cocinado. Asegúrate de que los jugos salgan claros. Mantén los alimentos calientes en caliente y los alimentos fríos en frío para evitar la zona de peligro, entre 5 grados y 36 grados centígrados, donde las bacterias crecen mejor. Cuando la comida se recalienta, asegúrate de que está muy caliente. No recalientes las comidas más de una vez. Si utilizas un horno de microondas, sigue las instrucciones del fabricante y de los alimentos envasados. Comer fuera. Si vas a salir a comer en un restaurante, garantiza que el establecimiento cuenta con un buen nivel de higiene y evita los alimentos de alto riesgo. Ten un cuidado especial en el extranjero. La higiene de los alimentos puede ser más pobre. Barbacoas y picnics. Asegúrate de que las aves de corral, hamburguesas, salchichas y kebabs son cocidos, sin zonas de color rosa en el centro. El mayor riesgo de intoxicación por alimentos es por poco cocida. Siempre que se pueda, cocina en el horno o microondas y luego acabar con él en la parrilla para darles más sabor. Al ir de picnic, deja la comida en la nevera hasta el último minuto y utiliza una bolsa térmica para mantener la comida fresca. Trata de lavarte las manos antes de comer, pero si no puedes, puedes usar toallitas antisépticas de manos en su lugar. Consideraciones especiales. Es mejor que evites el pomelo, ya que puede interactuar con algunos medicamentos. Si deseas más asesoramiento, consulta a tu médico o dietista. Con respecto al agua, el agua para tu consumo e higiene, lavarte las manos, cepillarte los dientes, debe ser potable. En caso de duda, hiérvela un minuto o cómprala envasada. Los cubitos de hielo deben estar hechos con agua potable o mineral. Si utilizas un filtro en el hogar, es esencial seguir los consejos del fabricante sobre la limpieza regular y también para cambiar el filtro. Consejos dietéticos. Come la fruta sin piel. Desecha la que presente moho o no tenga la piel intacta. Las frutas rojas tipo moras, fresas, bayas, etc. es mejor consumirlas envasadas o en almíbar. Las verduras y hortalizas debes ponerlas en remojo 5 litros de agua con desinfectante durante 30 minutos. Después lávalos y enjuágalos. Evita el consumo de huevo crudo como salsas caseras. Carne o pescado que estén crudos o poco hechos como marinados y mariscos, lácteos sin pasteurizar, quesos enmohecidos como el queso azul, el queso Roquefort, el de Cabrales, el vinagre y encurtidos como pepinillos o cebolletas en vinagre, frutos secos crudos y alimentos caducados. Compra alimentos envasados y pasteurizados. UHT, leche, yogures, zumos o cremas de leche. Evita yogures tipo bio, con probióticos o aquellos que contienen gérmenes vivos. Utiliza preferentemente la olla a presión. Las carnes y pescados deben estar bien cocinados. Los productos enlatados de uso individual son seguros.
Evita los frutos secos crudos. No añadas pimienta u otras especias una vez cocinado el plato. Puedes añadirlo a lo largo de la elaboración del mismo. El uso de salsas, mermeladas, mantequillas, miel, etc. deben seguir el etiquetado del fabricante para un consumo seguro. Utilización de suplementos nutricionales. Son preparados nutricionales que contienen carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales. Se utilizan para completar la dieta en caso de que sea insuficiente. Existen muchos tipos para cubrir diferentes indicaciones. Hipercalóricos son los que aportan más calorías, contienen más de 1,10 kilocalorías por mililitro. Normocalóricos aportan 0,9 y 1,10 kilocalorías por mililitro. Normoproteicos aportan entre un 11 y un 18% de proteínas, low con o sin fibra. Fórmulas especiales, que son suplementos con una composición de nutrientes determinada que están diseñados para alguna situación específica. También tienen diferentes consistencias. Fórmulas en polvo se pueden diluir en agua, zumos, lácteos o en cualquier preparación culinaria. Fórmulas líquidas se presentan en envases de vidrio, plástico o brick, tienen una gran variedad de sabores y la textura de un batido o de un yogur líquido. Fórmulas de consistencia cremosa, parecidas a las líquidas pero más densas. Algunos síntomas como la pérdida de peso y de apetito, problemas de masticación, digestión y mala absorción hacen que alimentarse sea una tarea difícil. Estos suplementos ayudan a mantener un correcto estado nutricional, mejorando tu salud y calidad de vida y reduciendo el riesgo de complicaciones. Deben ser prescritos por un especialista en nutrición que te aconsejará según tus necesidades. Consejos prácticos. Tómatelos lentamente empleando entre 15 y 30 minutos por unidad y a pequeños sorbos para favorecer una absorción más lenta y correcta. Se recomienda que los tomes fuera de las comidas y evites que sea justo antes de las mismas para que no pierdas el apetito y no te cueste tomar la comida habitual. Los mejores momentos para tomarlos pueden ser los siguientes: como postre en la comida principal, con la medicación, al despertar 2 horas antes del desayuno, en la merienda o como recena. Se pueden tomar a temperatura ambiente, templados en el microondas o al baño María, o fríos en forma de helados o granizados. Existe una gran variedad de sabores, dulces, salados o neutros, por lo que es aconsejable que elijas el que más te agrade. Puedes modificar su textura. Si te gustan más espesos, puedes incorporar espesantes, pero si te gustan más ligeros, se pueden mezclar en agua, caldo, zumo o leche. Si te cansas de su sabor, existen pequeños trucos para variarlo, como añadir chocolate, cacao, canela, café soluble, frutas o saborizantes. En algunos casos puedes cocinar con ellos y realizar diferentes recetas como flanes, pudings, batidos o macedonias. Toma la cantidad que te indique tu terapeuta. Puede ser flexible. Si un día no puedes tomar la cantidad indicada, otro día puedes necesitar algún suplemento más. Si tienes alguna duda o crees que ya no necesitas los suplementos porque has logrado tu peso habitual o ha mejorado tu estado general y comes más, coméntalo con el profesional encargado de tu seguimiento. Él te aconsejará. Atención nutricional en el domicilio. El soporte con nutrición artificial ha adquirido mayor relevancia en los últimos años.
De hecho, ha evolucionado desde el simple cuidado de mantenimiento del estado nutricional hasta convertirse en un elemento terapéutico más con importancia propia por los beneficios potenciales derivados de la intervención nutricional específica que pretende. Mejorar la tolerancia al tratamiento quimioterápico. Prevenir o reducir las complicaciones como la mucositis, sepsis, etc. Mantener las defensas. Entendemos por nutrición artificial las diferentes formas que disponemos de nutrir a un paciente que no puede comer o que lo hace de forma insuficiente. La nutrición parental consiste en administrar los nutrientes directamente a la sangre, tal como llegarían los alimentos cuando se absorben desde el intestino. Su administración requiere que sea colocado un catéter desde el brazo, cuello o tórax hasta una vena de grueso calibre. A la mayor parte de los pacientes oncohematológicos, antes de recibir los tratamientos de quimioterapia o si precisan un trasplante, se les coloca un catéter de larga duración y grueso calibre a través del cual en muchos casos reciben el soporte con nutrición parental. La nutrición artificial domiciliaria, NAD, ha permitido un avance importante en el abordaje terapéutico de aquellos pacientes que requieren soporte nutricional y no precisan de otras medidas terapéuticas que requieran prolongar su hospitalización. En el paciente oncohematológico es poco frecuente que precise de la nutrición enteral o parental en el domicilio. La selección adecuada del paciente y su entrenamiento en los cuidados necesarios para que los realice en el domicilio con la misma seguridad que en el hospital son básicos para asegurar el éxito de cualquiera de estas dos modalidades de tratamiento, de tratamiento nutricional, solo en caso de que fuera necesario. Antes de que seas dado de alta, es muy importante que solicites las recomendaciones de alimentación oral específica. Si has perdido peso, puedes beneficiarte de la suplementación oral al menos durante un tiempo. Coméntalo con tu médico. A continuación veremos 2 vídeos que tratan sobre algunos trastornos alimentarios como la obesidad, la anorexia nerviosa y la bulimia. Adelante el primer vídeo. Obesidad y nutrición. La preobesidad puede no causar muchos problemas notables. Sin embargo, una vez que se tienen unos kilitos extra, se pueden desarrollar síntomas que afectan la vida diaria. Entre los problemas que una persona con preobesidad puede enfrentar en el día a día están dificultad para respirar, aumento de la sudoración, ronquidos, dificultad para dormir, sentirse muy cansado todos los días, dolores de espalda y articulaciones, hipertensión o presión arterial alta, diabetes tipo 2, problemas esqueletomusculares, enfermedades hepáticas, renales y gastrointestinales, colesterol alto, enfermedad coronaria. La FAO señala que aproximadamente el 32% de los mexicanos en edad adulta padecen obesidad. Se estima que en el mundo son más de 1.400 millones de personas adultas con sobrepeso y 500 millones que padecen obesidad. La obesidad se ha convertido en un grave problema de salud en el siglo XXI. Se ha observado que la obesidad es un factor de riesgo en algunos tipos de cáncer, como cáncer de mama, de colon, riñón y esófago.
En las mujeres aumenta el riesgo de desarrollar complicaciones durante el embarazo, tales como la diabetes gestacional o la preeclampsia. La obesidad también es un factor en problemas relacionados con la salud mental y emocional, pues quienes la sufren pueden tener baja autoestima, sentimiento de soledad, aislamiento y depresión. Pero si quieres bajar de peso, el ejercicio contribuye a que lo consigas más rápido y un plan de alimentación balanceado. El baile es un ejercicio excelente en el que no solo te diviertes, sino que también te permite quemar muchas calorías, bajar de peso y conservar tu salud. Ahora ya sabes más sobre obesidad y nutrición. Aprende de este y muchos otros temas de salud en clickysalud.net. Información para estar mejor. El doctor José Casas Rivero es pediatra y pertenece a Top Doctors, el selecto círculo de médicos de primer nivel de España. A continuación nos hablará sobre los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Qué son los trastornos de la conducta alimentaria y por qué aparecen? Los trastornos de la conducta alimentaria es una enfermedad que se caracteriza fundamentalmente por un miedo muy intenso a ganar peso o a estar gorda, y que se comportan los pacientes con unas características especiales, restringiendo comida con el objetivo de perder peso para sentirse mejor. No sabemos exactamente por qué aparecen, pero sí sabemos que hay factores predisponentes, como el inicio de una dieta o la edad adolescente. Hay un pico alrededor de los 12-14 años y otro pico alrededor de los 19-20, que es donde vemos los mayores acúmulo de casos, aunque pueden aparecer en cualquier momento de la vida, incluso en pacientes muy pequeños de 8 o 10 años o en personas adultas o incluso ancianas. ¿Cómo se pueden detectar la anorexia y la bulimia? La bulimia puede ser una enfermedad secreta durante años y años y puede ser más difícil de detectar a no ser que el paciente lo confiese, y hay veces que no lo confiesas hasta que han pasado entre 5, 10 o a veces incluso más años. Se caracteriza por atracones y conductas purgativas después de estos atracones que nos pueden dar una pista de que esto está sucediendo, como son vómitos o ejercicio compulsivo, o uso de laxantes o diuréticos para intentar contener la ingesta excesiva de alimentos. La anorexia es una enfermedad que se detecta mucho más fácil, es muchísimo más evidente. Los pacientes restringen alimentos y cada vez comen menos cantidad de comida y se produce una pérdida de peso que a veces puede ser muy intensa y muy rápida en el tiempo, y que cuanto antes lo detectemos y la tratemos, más fácil va a ser su tratamiento y mejor el pronóstico. ¿Qué debe hacer la familia para ayudar a los pacientes? Cuando sospechemos que alguno de nuestros hijos puedan tener algún trastorno del comportamiento alimentario, lo mejor es intentar enfrentarse a la situación, no dejar que esto se pase, que son cosas de la edad. Cuanto antes preguntemos y nos enfrentemos con el paciente, mejor va a ser la evolución posterior. Tenemos que consultar con el pediatra, con el médico de cabecera, para ver si esos comportamientos son normales o son anormales, y él nos podrá indicar dónde acudir a los especialistas adecuados para poder tratar esos comportamientos. Muchas veces vamos a necesitar el tratamiento por parte de los médicos orgánicos de la medicina clásica, de psicólogos, nutricionistas, psiquiatras, todos trabajando en un equipo adecuado para poder ayudar a estas niñas, normalmente, más que los varones, para poder salir de esta enfermedad tan difícil que les hace prisioneros de unos comportamientos y un sufrimiento a veces realmente tremendo, tanto para ellos como para su familia. La industria de la alimentación cerrará el peor año de la década. Campaña a favor de la salud y el derecho a la alimentación en Baztán. Estos son los titulares de las noticias que veremos en este vídeo. La industria de la alimentación cierra el peor año de la década. Campaña a favor de la salud y el derecho a la alimentación en Baztán. Estos son los titulares de las noticias que veremos en este vídeo.
La industria de la alimentación cerrará el peor año de la década. El sector perderá 4.300 millones y se destruirán 1.800 empresas y 7.250 empleos. La industria de la alimentación y bebidas hizo hace unos días un balance de los estragos que ha provocado la pandemia de la COVID-19. En su sector hay que remontarse a 2009 para ver caídas superiores en todos sus indicadores. Entre marzo y agosto, las pérdidas del sector ascendieron a 3.600 millones de euros. Según el informe publicado el otro día por la Federación Española de Alimentación y Bebidas, FIAB, teniendo en cuenta las restricciones previstas para controlar la pandemia en lo que queda de año, la patronal de las empresas de alimentación estima que las pérdidas ascenderán a 4.300 millones a final del año y el valor de la producción total se quedará en unos 116.700 millones de euros, un 3,6% menos. Campaña a favor de la salud y el derecho a la alimentación en Baztán. Se ha creado un grupo de trabajo entre diferentes áreas municipales para tratar el tema de forma transversal. La red de ciudades por la agroecología, en la que participa el Ayuntamiento de Baztán, pone en marcha desde el pasado 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, la campaña Salud y Derecho a la Alimentación, aprovechando que la Declaración Universal de los Derechos Humanos relaciona nivel de vida, bienestar, salud y alimentación. El objetivo de esta campaña es mejorar la forma de alimentarnos apostando por el derecho a una alimentación sostenible y saludable, explicó el otro día el alcalde de Baztán, Joseba Otondo, en la presentación. Y hasta aquí ha finalizado este quinto capítulo de InfoOpinión. Recuerda suscribirte en la campanilla, dale like y comenta abajo en los comentarios o mandando un correo electrónico a infoopinion136@gmail.com. Si quieres consultar algún tema en particular, me lo puedes hacer llegar y trataremos sobre ese tema. Para finalizar, os dejaré con un videoclip llamado El Rap de la Alimentación 2015. Hasta el próximo vídeo. Lázaro, alimentación. Aprende a cuidar tu alimentación, va a ser mejor para tu corazón. Deja la comida basura y elige con más razón, ya verás, bajará tu colesterol. Aprende a cuidar tu alimentación, va a ser mejor para tu corazón. Deja la comida basura y elige con más razón, ya verás, bajará tu colesterol. Desde hace tiempo hemos empeorado nuestra alimentación, no sabemos cuidar nuestra constitución. La vida se convierte en cosa mala, acaba siendo pesada. Esto nos pasará a todos como no hagamos nada. Comiendo hamburguesas, pizza, refresco, bollería, nos metemos en el cuerpo muchas grasas y calorías. Pobres animales, ¿os gustaría ser uno para que te comerían? Bueno, y vamos con las enfermedades. La siguiente que voy a contar son las cardiovasculares. Pierdes flexibilidad, ya no podrás moverte como antes. Cuesta mucho más que al corazón llegue suficiente sangre, o que en la cabeza o en el cuerpo se derrame. Las subidas de tensiones aquí en España sufren más de 14 millones. O los aumentos de peso, las básculas ya no aguantan más presiones. Poco a poco se van dañando muchos corazones. Aprende a cuidar tu alimentación, va a ser mejor para tu corazón. Deja la comida basura y elige con más razón, ya verás, bajará tu colesterol. Aprende
a cuidar tu alimentación. Va a ser mejor para tu corazón. Deja la comida basura y elige con más razón. Ya verás, bajará tu colesterol. Como dijo Juvenal en sus sátiras, mens sana, in corpore sano.